caso del asesino serial Edmund Kemper es, posiblemente, uno de los más espeluznantes jamás documentados. Tras la exitosa primera temporada de la serie de Netflix Mindhunter, que se centra en dos agentes del FBI que entrevistan asesinos en serie y para resolver diversos crímenes, el personaje de Ed Kemper, interpretado por el actor Cameron Britton, rápidamente llamó la atención. Se trataba de un psicópata gordo y enorme, muy inteligente, con una mente compleja y que terminó por cautivar a los espectadores debido a su gran carisma y retorcida personalidad. Pero la historia detrás de esta caracterización es aún más inquietante si cabe, pues Kemper, además de ser aún más alto que el actor que lo interpretó en la serie, es posiblemente mucho más intimidante. Fue condenado a cadena perpetua por 8 horrorosos crímenes, ejecutados con gran frialdad. Sus víctimas eran chicas universitarias que hacían autostop en la carretera, a las que convencía para que subieran a su vehículo, para luego asesinarlas, decapitarlas y violarlas, en ese orden. Sin embargo, estos no serían los únicos asesinatos cometidos por Kemper. Su vida giraba constantemente en torno a la fantasía de la muerte. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Era el segundo de los 3 hijos concebidos por el matrimonio entre Edmund Emil Kemper Jr. y Clarnell Strandberg. Él y sus 2 hermanas fueron testigos de innumerables discusiones familiares, las cuales terminaron con la separación de sus padres. Clarnell despreciaba a su marido, al que criticaba constantemente por no tener estudios y no ganar suficiente dinero. Ed Kemper padre era un sujeto taciturno y tranquilo, que quería mucho a sus hijos, pero no pudo soportar los constantes insultos de su mujer y decidió marcharse de casa. Clarnell, en un intento por borrar del mapa a su exmarido y alejarlo de sus hijos, se mudó con ellos a Montana. Aquello afectó mucho a los niños, sobre todo al pequeño Ed, quien veneraba a su padre. Para él, se trataba del típico héroe de guerra americano. Había sido miembro de una unidad de servicios especiales en Europa y siempre le narraba sus historias en el antiguo continente. El chico y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer irracional, conflictiva, bipolar y sumamente manipuladora. Poco tiempo después, Clarnell comienza a encerrar a Edmund en el sótano durante la noche, porque sospechaba que éste podía abusar sexualmente de sus hermanas. Con solo 8 años de edad, Ed se sentía culpable de algo que apenas podía comprender. Es en aquel sótano donde las primeras fantasías asesinas comienzan a forjarse. Al poco tiempo, el chico entierra vivo al gato de la familia. Posteriormente, desentierra su cadáver y le corta la cabeza, para luego colocarla sobre la cabecera de su cama. En el colegio, Kemper no hablaba con nadie, y sus compañeros le temían, pues era muy alto, corpulento, y los quedaba mirando fijamente sin pronunciar palabra. Su madre jamás se dio cuenta de que fantaseaba constantemente con la muerte. Jugaba a la silla eléctrica y a la cámara de gas, en donde él era ejecutado. También decapitaba las muñecas de sus hermanas con tijeras y torturaba cruelmente animales pequeños. A los 12 años, Kemper se enfureció con otra gata de la familia, pues prefería estar en compañía de sus hermanas. La apuñaló y la decapitó con un machete, para luego cortar su cabeza en el armario de su cuarto. Ese mismo año, visitó la casa de una maestra de la cual se sentía enamorado y, armado con una bayoneta, se quedó parado frente a su ventana. En aquel lugar, fantaseó con matarla y llevarse su cuerpo para luego hacer el amor con ella. Tras un par de minutos, se retiró del lugar. Era evidente que sus retorcidas fantasías estaban llegando demasiado lejos. En 1963, Ed Kemper, contando con 15 años de edad, agota la paciencia de su madre. Los constantes altercados hicieron que la relación entre ambos llegara a un punto tal que resultaba necesario distanciarse lo antes posible. El chico siempre le recriminaba a Clarnell que no estaban con su padre por culpa de ella. Por su parte, la mujer lo humillaba continuamente y se estaba convirtiendo en una alcohólica. Finalmente, Kemper se va a vivir con su padre a Los Ángeles, el cual se había vuelto a casar y lo recibió sin problemas. Sin embargo, despertó el espanto de la nueva esposa de su padre, la cual se sintió intimidada por la apariencia del muchacho,
que medía más de 1,90 m de estatura. Había algo que inquietaba terriblemente a la mujer. Algo en la mirada de aquel chico no le gustaba. Fue tanta la insistencia que Ed Kemper padre decidió mandar a su hijo a la casa de los abuelos, quienes tenían un rancho en California. Como era de esperarse, el joven se sintió despreciado. Todo comenzaría a salir terriblemente mal desde entonces. Ed descubriría que su abuela paterna era casi tan insoportable como su madre, lo que terminó por sacarlo de quicio. Lo sermoneaba constantemente, criticando su forma de mirar, lo costoso que resultaba alimentarlo, alojarlo, y siempre lo amenazaba con acusarlo con su padre. La mañana del 27 de agosto de 1964, Ed tomó un rifle calibre 22 y le dijo a su abuela que saldría a cazar conejos. La mujer, que se encontraba en la cocina ordenando unos libros, le advirtió que no disparara a los pájaros. Kemper salió de la casa, pero se detuvo a los pocos metros. Preso de una ira incontrolable, se dio media vuelta, apuntó su rifle a través de la ventana de la cocina y le disparó en el rostro a su abuela para posteriormente rematarla en el piso con 3 tiros a quemarropa y varias puñaladas. Luego del espantoso crimen, esperó pacientemente a su abuelo, que había ido a buscar una encomienda en su camioneta. Cuando lo divisó, se le acercó y le disparó en la cabeza matándolo en el acto. Inmediatamente después, Clarner recibió una llamada. Era Ed. En ella, el muchacho le dijo que sus abuelos habían muerto. Sospechando que su hijo tenía algo que ver, le ordenó que llamara inmediatamente al sheriff. Posteriormente, Ed llamó a la policía y les dijo con voz tranquila y monótona: «Les he disparado a mi abuelo y abuela. Están muertos». Cuando los policías que llegaron al lugar se preguntaron por qué lo había hecho, el muchacho dijo: «Quería saber qué se sentía matar a mis abuelos». Durante el juicio, Kemper declaró que odiaba a su abuela. Sin embargo, esto no explicaba el por qué había matado también a su abuelo. Ante la pregunta, Ed respondió: «A él lo quería. No podía verlo sufrir porque su nieto había asesinado a su esposa». La frialdad de la confesión del joven asesino convenció al jurado de que se trataba de un enfermo mental y fue internado el 16 de diciembre de 1964 en un hospital de máxima seguridad para agresores sexuales y criminales dementes, en Atascadero. Allí, Edmund Kemper se transformó en un interno modélico, demostrando ser un chico brillante, agradable, agudo y sumamente inteligente. Los test psicológicos y psiquiátricos demostraron que tenía un CI de 146. Despertó la simpatía y se ganó la confianza de varios doctores, quienes le permitieron el acceso a los informes psiquiátricos de otros internos con el fin de catalogarlos y ordenarlos en carpetas. Sin embargo, Kemper solo lo hizo para memorizar las respuestas correctas, con la idea de sortear con facilidad las pruebas que se le realizaban a él mismo con regularidad. Como era de esperarse, los resultados de las evaluaciones psiquiátricas realizadas en Kemper resultaron tremendamente positivas. En 1969, y a pesar de que varios psiquiatras aconsejaron no dejarlo en libertad, pues pensaban que se trataba de un peligroso psicópata, Edmund Kemper consigue ser dado de alta y vuelve a vivir con su madre, algo que los profesionales también habían desaconsejado rotundamente. Con 21 años de edad, 2 metros y 5 centímetros de estatura y 135 kilos, Ed Kemper había salido del manicomio convertido en un verdadero gigante. Lejos de haberse mejorado, no solo había aprendido de memoria los test psiquiátricos para simular un pensamiento racional y normal, sino que había compartido experiencia con otros asesinos y violadores que le confesaron varios métodos que utilizaban para engañar y atacar mujeres. Kemper se había transformado en un sujeto mucho más peligroso que antes y se encontraba libre. Se mudó inmediatamente a Santa Cruz, pues su madre se había divorciado por tercera vez y llevaba un tiempo viviendo allí. Por aquel entonces, se sentía aún más alienado. La revolución hippie se había tomado los Estados Unidos y él no simpatizaba con ellos. A pesar de ser un joven de 21 años, veía a los hippies como chicos de clase baja y los despreciaba. Ed vestía de forma convencional, llevaba un bigote recortado, cabello corto y unos grandes lentes de marco metálico, mientras los jóvenes de la época se decantaban por lucir largas melenas, vestir ropas de colores y consumir todo tipo de drogas. Kemper comienza a pasar el tiempo en un bar de policías, conocido como el Jury Room, el cual estaba ubicado justo al frente del juzgado local. En él, decenas de agentes de la ley
Se reunían a compartir sus experiencias y no tardó en hacer buenas migas con ellos. Ed se sentía mucho más a gusto en ese lugar, en medio de sujetos mucho más conservadores. De hecho, se convertiría en amigo de varios de los agentes, quienes solían bromear con él y terminaron apodándolo Big Ed, debido a su estatura descomunal. Kemper demostraba tener un sentido del humor negro, irónico y mordaz, lo que despertó la simpatía de todos los que asistían con regularidad a dicho recinto. Es en ese momento cuando decide intentar formar parte del cuerpo de policía. Kemper admiraba a John Wayne y quería verse a sí mismo como un policía rudo pero justo. Sin embargo, su estatura le jugó en contra y fue rechazado por ser demasiado alto. Aquello significó un gran golpe para sus pretensiones. Anhelaba ser un policía, tener poder y autoridad. Despechado tras el rechazo, desechó todas las otras opciones que se le presentaron, como estudiar una carrera universitaria. Era un sujeto sumamente inteligente, pero se cerró a toda otra alternativa y decidió buscar un trabajo mediocre con tal de salir de casa y no pasar demasiado tiempo con su madre. Al poco tiempo, alquiló una pieza en los suburbios de San Francisco, lo que significó un alivio tanto para él como para su madre. El movimiento hippie había desatado un espíritu de cierto relajo y displicencia en gran parte de la comunidad adolescente de Santa Cruz y los Estados Unidos. Kemper observaba anonadado cómo varias muchachas hacían autostop en las carreteras cercanas, vestidas ligeras de ropa y sin ningún tipo de cuidado. Poco a poco, se animó a detenerse frente a ellas para conversar un rato antes de despedirse amablemente y marcharse. Kemper quería evaluar qué tan cauteloso podía llegar a ser sin despertar sus sospechas. Aún dentro de su vehículo, lucía como un sujeto enorme, pero comenzó a cuidar sus formas con tal de parecer alguien educado y agradable. Incluso compró un par de gafas que lo hacían ver ridículo, solo para no lucir como alguien intimidante. Su objetivo era conseguir que alguna chica se subiera a su vehículo sin sentirse amenazada, hasta que lo consiguió. Entre 1970 y 1971, Kemper transportó a más de 150 muchachas que hacían autostop en las carreteras de Santa Cruz sin hacerles ningún daño. Se mostraba como un sujeto simpático y amable, además de un excelente conversador. Incluso había aprendido un pequeño pero efectivo truco para despertar la confianza de las chicas que cuando él se ofrecía a llevarlas, lo miraban con algo de suspicacia. Cuando se detenía en su automóvil y las mujeres le indicaban a dónde iban, Kemper miraba la hora en su reloj y dudaba un par de segundos antes de invitarlas a subir al coche. Ese pequeño detalle hacía que las chicas pensaran que se trataba de un sujeto ocupado, que debía ir a trabajar o volver pronto a su casa. Difícilmente podían sospechar que se encontraban cara a cara con un calculador psicópata que solo estaba testeando sus métodos de engaño. El 5 de mayo de 1972, la decisión ya estaba tomada. Kemper buscaría a una chica a la cual asesinar. Mientras conducía su vehículo, se topó con dos adolescentes que pedían un aventón. Mary Ann Peace y Anita Luquesa, ambas de 18 años, le pidieron a Kemper que las llevara a la Universidad de Stanford. Este le dijo que podía dejarlas cerca y ambas jovencitas subieron a su coche. Tras unos cuantos minutos de viaje, Kemper se salió de la carretera y las chicas comprendieron que estaban en problemas. El conductor las apuntó con un revólver de 9 milímetros y detuvo el vehículo. Mary Ann Peace era una muchacha muy atractiva e inteligente. Intentó razonar con su captor, el cual comenzó a sentirse algo incómodo por la gran personalidad que demostraba la chica. Sin embargo, Ed no tenía planeado detenerse. Había fantaseado durante años con asesinar a una joven estudiante y lo llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. Inmovilizó a ambas muchachas y metió a Anita Luquesa en el maletero. Según él, sus intenciones eran las de llevarlas hasta un departamento. Pero tan pronto se vio a solas con Mary Ann, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y procedió a estrangularla con un cinturón de cuero. La muchacha luchó desesperadamente por su vida, mordió la bolsa y le hizo un agujero para poder respirar mientras gritaba y se retorcía. De pronto se escucharon unas voces cercanas. Mary Ann continuó gritando, por lo que Kemper decidió coger un cuchillo y apuñalarla en repetidas ocasiones, intentando dar con su corazón, pero no lo consiguió. Las puñaladas fueron tan brutales que una de ellas atravesó por completo a la pobre chica que seguía forcejeando, hasta que Kemper la cogió por el mentón y la degolló. La lucha cesó y Mary Ann se desvaneció muriendo desangrada.
Minutos después, abrió el maletero y asesinó a Anita Luqueza. Cogió a ambos cadáveres, los metió en la cajuela del auto y se marchó del lugar. Cuando volvió a su departamento, sacó los cuerpos del automóvil y los introdujo a su habitación, para luego proceder a descuartizarlos. Al mismo tiempo, iba registrando todo el proceso con una cámara Polaroid. Mantuvo relaciones sexuales con parte de los cadáveres, para posteriormente enterrarlos en un lugar baldío. Sin embargo, Kemper había guardado las cabezas de ambas chicas en su habitación para masturbarse frente a ellas, además de atesorarlas como si se tratasen de trofeos. Como era de esperarse, a los pocos días, la pestilencia en su habitación se volvió un inconveniente. Sabía que si se iba a deshacer de las cabezas, debía ser de forma eficaz o las chicas podían ser identificadas por sus registros dentales. Finalmente, decidió conducir hasta una montaña y lanzarlas por un barranco. Ambas muchachas, Pisi y Luqueza, aparecieron posteriormente en los reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, la policía no había iniciado ninguna investigación seria, pues muchas chicas y chicos solían huir de casa en otros estados, influenciados por el estilo de vida hippie imperante en aquellos años. Kemper, por su parte, estaba consciente de que había cometido un crimen defectuoso y no había sido tan reconfortante como lo había imaginado. Había vacilado a la hora de encañonar a Mary Ann Peace, pues le pareció una muchacha atractiva e inteligente. Tuvo que forcejear demasiado para asesinarla y había escuchado a personas cerca del lugar. Cuando apuñaló a Anita Luqueza, se había herido a sí mismo con el cuchillo. Todos esos detalles tendría que corregirlos en sus próximos ataques. Pasaron 4 meses antes de que las cabezas de las dos muchachas fueran halladas. Como el asesino tenía previsto, los restos fueron identificados por sus registros dentales y la policía se encontraba ante un espeluznante doble asesinato. Sin embargo, Kemper estaba tranquilo. Seguía asistiendo al jury room regularmente, y los agentes que comentaban el caso confesaban que no tenían ningún sospechoso. Además, sabía que había sido lo suficientemente astuto como para no dejar ninguna pista que lo incriminara. En su mente, Kemper seguía reviviendo una y otra vez el asesinato de las dos chicas. Se masturbaba mirando las fotos que les había tomado y de vez en cuando visitaba las improvisadas tumbas en las cuales aún se encontraban enterradas, aunque sin sus cabezas. Según sus posteriores confesiones, se había enamorado de Mary Ann Peace. El 14 de septiembre, Kemper volvería a actuar. Esta vez, su víctima sería Aiko Koo, una joven estudiante oriental de solo 15 años. La muchacha no solía pedir aventones en la carretera, pero iba atrasada a una de sus clases y decidió hacer autostop. Ed se detuvo y se ofreció para llevarla, a lo que la chica accedió agradecida. Sin embargo, a los pocos minutos de trayecto, Kemper cambió de rumbo abruptamente y la joven comenzó a ponerse nerviosa. El conductor sacó una Magnum y se la colocó en las costillas, asegurándole que no le haría daño. Es más, le confesó que se iba a suicidar, pero que antes quería conversar con alguien, pues se sentía triste y solo. Seguramente la muchacha le creyó y se dejó conducir hasta un lugar alejado pensando inocentemente que podría salir con vida de aquella situación. Tras detener el vehículo y amordazarla, Kemper la sofocó hasta dejarla inconsciente para luego violarla y estrangularla con una bufanda. Luego, introdujo el cadáver de la chica en el maletero de su vehículo y condujo hasta un bar cercano, en donde entró para beber una cerveza. Ed Kemper se sentía pleno. En esta ocasión, el crimen había resultado mucho más satisfactorio por el hecho de que mantuvo la situación bajo control todo el tiempo. Incluso decidió visitar a su madre pocas horas después de haber asesinado a la chica, con el único fin de analizar su propio comportamiento o si demostraba algún rasgo de nerviosismo. Tiempo después, tras su detención, él mismo confesaría lo siguiente: durante 1 hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, comprobando con ella si se revelaba en mi rostro, en mi comportamiento o en mi modo de hablar algo de lo que estaba haciendo, y no fue así. Ella no se mostró alarmada en absoluto, ni me hizo preguntas inoportunas. Cuando Kemper se despidió de su madre y salió de la casa, no pudo resistir la tentación de mirar en el interior del maletero de su automóvil. Sabiendo ya que estaba muerta, palpándole el cuerpo para saber qué partes aún estaban calientes, más bien por curiosidad. Más tarde, esa misma noche, llegó a su departamento en donde descuartizó el cadáver y abandonó los restos en una montaña de Santa Cruz. Nuevamente, el asesino había guardado la cabeza de su víctima. 2 días más tarde,
Kemper debía asistir a una entrevista con una pareja de psiquiatras forenses de Fresno para evaluar su actual estado mental. Una vez que se presentó ante los especialistas, estos quedaron muy satisfechos por los grandes avances del paciente. Su actuación resultó tan convincente que decidieron acceder a la solicitud que había realizado para limpiar sus antecedentes juveniles por el asesinato de sus abuelos. Lo que no sabían era que Kemper había asistido a la cita con la cabeza de Aikoku en el maletero de su coche. Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del Crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del Crimen.